para Number of the Beast, ya con la entrada de Bruce Dickinson, al menos así se le denomina normalmente, que se elevan a otro nivel, ¿no? Que dan un salto. Y puede ser que sí, al menos comercialmente, sin duda. Y además, la voz de Dickinson y su look es la imagen por excelencia del vocalista de una banda de heavy metal. Yo creo que estamos hablando de, si hablamos de vocalistas de heavy metal clásico, creo que hay tres, la triada, que puede ser Bruce Dickinson, Rob Halford y Ronnie James Dio. Entonces, Maiden es una banda que deambula un poquito, sobre todo al inicio, en estos dos movimientos del hard rock y el punk, para eventualmente terminar siendo este heavy metal clásico, que es lo que todos, cuando tú escuchas Iron Maiden, es lo que esperas escuchar cuando piensas en heavy metal clásico. Y esta reacción que ahora nos describirás, de rechazo y de acusaciones de que eran satánicos y todo este tema del Satanic Panic, ¿es algo que pasa desde el principio? Es decir, Iron Maiden tiene estas connotaciones desde el primer disco de 1980. De satánicos no, pero sí era una imagen fuerte. Utilizaban a Eddie, que es la mascota de la banda, que siempre han tenido, que es como un zombie. Y desde el primer disco, de hecho en el primer disco la portada, que es genial, la imagen de Eddie era una imagen punk, porque tenía los pelos parados y tal, no era el pelo largo como si fuera un metalero, pero siempre lo han utilizado. Entonces era fuerte, era una imagen fuerte, es una imagen que me encanta, pero que sigue siendo fuerte para mucha gente, lo cual es ridículo. Pero bueno, para el momento de Number of the Beast ya es otra situación, porque entonces ya meten el tema del satanismo, que tampoco es un tema del que ellos hablen tanto. No es tan recurrente en su discografía, a pesar de lo que mucha gente cree. Sin embargo, sí es un tema recurrente en el metal, en el rock, porque si hablamos del satanismo, ¿no? De la imagen del diablo en la música, bueno, nos podríamos ir hasta el Trino del Diablo, pero yéndonos más al siglo XX, podemos hablar desde Robert Johnson, pasando por los Rolling Stones, pasando por muchos blueseros que tomaban al diablo como inspiración para sus canciones, como referencia para utilizarlo. Y no se diga eventualmente el metal, que es quizá el género que más se reconoce por utilizar este tipo de temas. Ahora, el tema del diablo, ¿de qué manera se aborda? Eso también es interesante. Porque entonces, en los 80s, sobre todo en Estados Unidos, hay que aclarar eso, porque incluso ellos mismos lo han dicho en muchas bandas. No era lo mismo en Europa. O sea, la gente no se asustaba tanto en Inglaterra como sí en Estados Unidos, sobre todo en el Bible Belt, ¿no? Recordemos esa frase de John Lennon de somos más famosos o más grandes que Jesucristo. Realmente en Europa no causó gran cosa, pero en Estados Unidos fue un escándalo total. Entonces, es bien interesante porque el diablo se venía utilizando como tema recurrente en el arte, en la literatura, en la música, siglos antes. Nos podemos remontar a John Milton, ¿no? El Paraíso Perdido. Entonces, que es quien toma al diablo y lo vuelve un héroe romántico, que luego Lord Byron, incluso Baudelaire, eventualmente lo utilizará como un héroe romántico, como un rebelde, ¿verdad? Pero para el momento de los 80s se regresa a esta estética que de romántico no tiene nada y que entonces parece más a este diablo, quizá más medieval al que se le temía y que no se tomaba como un referente de héroe romántico, rebelde, porque eso también es bien interesante. El diablo tiene muchas facetas, se le ha representado de muchas maneras en el arte, sobre todo en la literatura. Por eso es sorprendente que para los 80s existiera este tema del Satanic Panic, porque si tú lees Las Flores del Mal de Baudelaire, es mucho más agresiva la manera de abordar el tema del diablo que lo que los güeyes hacían. O sea. Sí, es el tránsito un poco a una imagen de un diablo subversivo, que expande límites y, como dices, rebelde, a uno que empieza a simbolizar una especie de mal y una especie de terror oscuro. Es inmediato el shock. A ver, de lo que hablamos puntualmente es cuando Iron Maiden saca este disco The Number of the Beast con esta canción también. En el mundo, no sé si como respuesta a esto o en general por otros factores sociales, ya me dirás, pero se gesta
una especie de fenómeno que es un pánico y una paranoia colectiva, particularmente, como dices, en Estados Unidos, en donde se rechaza al satanismo y de repente se multiplican los casos de denuncias de casos satánicos y de rituales y sectas supuestamente satánicas. Ya con el tiempo, la enorme mayoría de esas denuncias fueron falsas. Claro. Pero se multiplicaron en una época. ¿Tiene que ver con esto en particular o esto tiene que ver con eso más bien? No, yo creo que esto fue lo que amplificó ese terror, sin duda. Yo creo que tiene que ver por ahí. Algo muy importante es que en paralelo a que esta música estaba saliendo, a finales de los 60 se funda la iglesia de Satán con Anton LaVey, que es más bien un movimiento secular, ¿okay? Que toma esta imagen byroniana y de Milton del héroe romántico Satanás, Lucifer, ¿no? No es una religión, digamos, que adore al diablo o que crea incluso que existe. Okay, es una religión no teísta que aún existe, perdió mucha fuerza. Anton LaVey murió, me parece que a finales de los 90. Sin embargo, existía. Se hacían documentales, se hablaba de ello en televisión abierta en los Estados Unidos. Y a pesar de tener esa información, la gente prefería no ver y creer que entonces un disco iba a corromper a sus hijos, iba a hacer que hicieran rituales satánicos y que sacrificaran bebés, ¿no? Lo cual no sucedía con los verdaderos satánicos, ¿okay? Porque estos eran músicos solamente, pero no sucedía con quienes realmente pertenecían a la iglesia de Satán. Salvaje Podcast.